Gracias al Señor que nos tiene aquí nuevamente reunidos. Quiero pedirle, hermanos, que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Yo voy a poner mi cronómetro aquí para ir justo con el horario de la conferencia y no abusarme de ustedes. Ezequiel capítulo 36. Quiero que leamos a partir del versículo 22. Ezequiel 36, 22. Dice así: Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias nuevamente por este nuevo día de vida que nos das. En este día que tú nos permites volvernos a reunir para estudiar tu palabra. Y estudiar, Señor, este tema de la teología pactual. Un tema que consideramos es de suma importancia para nuestras vidas como cristianos. Padre, te pedimos que el día de hoy tú envíes a tu Espíritu Santo con poder entre nosotros, para que podamos explicar tu palabra de una manera correcta, para que podamos entenderla, para que podamos sujetarnos a lo que tú nos enseñas en ella, con el propósito único de poder entender mejor el Evangelio, y así, Señor, poderte adorar a ti con una mayor comprensión y mayor entendimiento, porque tú eres digno, Señor. Oh Padre, auxílianos, te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué les parece el lenguaje de lo que hemos leído aquí en este pasaje? Parece un lenguaje condicional, como en el pasaje en Éxodo 19, cuando Dios hace el pacto con Israel, o es un lenguaje incondicional. Es incondicional. Aquí no escuchamos, si hicieres tal cosa, entonces yo voy a hacer esto. Como le dijo en Éxodo 19, si dieres oído a mi voz, serás mi especial tesoro. No. Aquí Dios es totalmente, esto que vemos en Ezequiel 36, es un pacto, es el nuevo pacto, es la promesa del nuevo pacto de Dios para Israel, su pueblo. Y es un lenguaje totalmente incondicional. Dios ha dicho que va a hacer eso, y eso es precisamente lo que Él iba a hacer. Entonces, como vimos en Génesis capítulo 3, ahí contiene la narrativa del suceso más trágico en la historia humana, la caída de Adán. Adán había sido creado por Dios, como dijimos ayer, perfecto, santo, justo. Había sido hecho a su imagen y semejanza, con el fin de ofrecerle por medio de un pacto de obras
la posibilidad a Adán de una vida mejor, la vida eterna con Dios. El Señor había pactado con el primer hombre darle la vida eterna solamente si él pasaba la prueba de ese pacto. Es decir, si él obedecía ese mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán tenía que trabajar para ganarse ese regalo. Él tenía que obedecer, no comer. Sin embargo, a pesar de que Adán tenía todas las condiciones externas, no había pecado en el mundo, ¿cierto? El mundo era perfecto. Él tenía todas las condiciones internas también. Justo, perfecto, santo, sin pecado, sin la corrupción que nosotros poseemos ahora. A pesar de esto, pero teniendo él una voluntad que era mudable, o sea que podía cambiar, Dios lo había creado a él con una voluntad, con un libre albedrío para poder escoger libremente entre obedecer o desobedecer a Dios. A pesar de tener esa voluntad, Adán escogió rebelarse contra Dios, desobedeciendo ese mandamiento. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, leímos ayer en Génesis 3, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y Adán se debió haber parado ahí. Es más, Adán se debió haber parado antes, cuando vio a la serpiente entrar, y la debió haber destruido. Si no hizo eso, debió haberse parado cuando está la serpiente hablando con su mujer, y debió haberla destruido ahí. Porque Adán estaba al lado de Eva. Nosotros no leemos que Eva comió del fruto y fue a buscar a Adán. ¿Dónde estás, amor mío, para darte este fruto? No, leemos que Eva comió y se lo dio a su esposo, que probablemente estaba ahí mismo, escuchando todo lo que la serpiente le decía a la mujer, y no hizo nada. Dios había hablado con Adán específicamente, le había dicho específicamente, no comerás. Dios nunca le había dicho a Adán que no debía tocar el árbol. Obviamente, eso implicaba que Adán no debía estar cerca de ese árbol, porque ¿para qué iba a comer? ¿Para qué iba a estar cerca? Pero Dios nunca le dijo que no debía tocarlo. Y Eva le dice a la serpiente que no debían comer ni lo deberían tocar. Y ahí fue la serpiente, dijo, Eva no sabe qué fue lo que Dios dijo realmente. Y por eso torció las palabras de Dios y la engañó. Y Eva comió. Y Adán, en vez de hacer lo que debía hacer, que era proteger a su esposa, y si ella hubiera comido, él debió haber caído de rodillas y debió haber implorado a Dios por misericordia, como un mediador para su esposa. Señor, perdona a mi esposa. Pero no hizo eso, sino que se dejó engañar por su esposa y comió él, desobedeciendo a Dios voluntariamente. Y él comió, y así fue como él quebrantó el pacto de obras. Y entonces, como vimos ayer, esa transgresión del pacto cambió toda la relación entre Dios y Adán. Y cambió también a Adán mismo. En el momento en que Dios peca contra Dios, Dios llega al jardín del Edén para ejecutar la sentencia de la transgresión del pacto. Muriendo ciertamente morirás, le prometió Dios. Y eso fue precisamente, como vimos ayer, lo que le sucedió a Adán. La relación con Dios había sido quebrantada. Ahora Adán se tenía que esconder de Dios. Ya no estaba con gozo delante de la presencia de Dios. Ahora tenía temor por causa de su maldad. Había muerto espiritualmente. Y lo vimos en cómo él miente y cómo excusa su pecado, culpando a Dios por su transgresión. Ahí está demostrado que Adán había muerto espiritualmente. Había roto su relación con su mujer. ¿Usted sabe lo que es que yo llegue, pase algo y yo culpe a mi esposa? ¿Qué va a pasar en mi relación con mi esposa? Se va a quebrar, ¿verdad? Se va a romper, va a estar destruida. Bueno, la relación entre Adán y Eva fue destruida también. Había roto su relación con la creación a la cual debía sojuzgar. Ahora la creación se iba a rebelar contra él y le iba a ser una enemiga, ¿verdad? Con sudor, el sudor de tu frente, ¿verdad? Por su pecado, entonces, la maldición llegó a él. Y eso es lo que leemos en Génesis capítulo 3.
en el versículo 16, en Génesis capítulo 3, vean la maldición de Dios para el hombre. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Usted lo que va a desear es ser señor de su marido, estar por encima de él, dominarlo. Ahí viene el feminismo. El feminismo no es un invento moderno. El feminismo surgió en Edén. Pero dice: y él se enseñoreará de ti. El machismo que vemos en nuestros países, hombres golpeando mujeres, hombres esperando que la mujer le sirva a él como si fuera su esclava. Eso empezó en Edén. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, no a la mía, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pues fue Dios quien maldijo al hombre y a la mujer. Pero lo que nos afirma la Biblia entonces es que Dios, al desobedecer a Adán, le impuso la condena que él ahora como un criminal merecía, que era la muerte. No solo murió, como vimos ayer, espiritualmente, sino que murió también físicamente. Y entonces Adán se encontraba ahora bajo la maldición divina, bajo la ira de Dios. Había quedado desprovisto de toda justicia, de toda santidad, de toda perfección, y ahora estaba, como dijo Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 2, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo sabemos? Porque Dios lo echó del jardín del Edén, lo echó de su presencia. Y Adán se encontraba ahora sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ¿qué sucedió inmediatamente después de la caída? Bueno, algo totalmente inesperado. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3, nosotros deberíamos leerlo como lo leyeron los israelitas, con un asombro. ¿Cómo es posible que Adán pudiera haber hecho eso? Y lo que encontramos después es algo totalmente inesperado en la narrativa. Vemos a Dios poniendo en marcha un plan de salvación. Ese plan que Él había pactado, como vimos ayer, en la eternidad. Las tres personas de la Trinidad se habían acordado salvar pecadores para su gloria. Y ahora Dios pone en marcha ese plan que se dio en la eternidad, en el espacio atemporal, lo pone en marcha en el tiempo y en el espacio. Y ese pacto, como vamos a ver el día de hoy, Dios lo iba a ejecutar paso a paso. Poco a poco lo iba a ir revelando hasta culminar en el nuevo pacto. Entonces, el pacto de la redención, el pacto de obras quebrantado, y ahora se pone en marcha el pacto de gracia. Algo totalmente inesperado. Ahora, antes de ver el pacto de gracia, cómo empieza su revelación, debemos hacernos una pregunta. Ok, Adán pecó y quebrantó el pacto de obras. Dios puso en marcha el pacto de gracia. ¿Y qué pasó entonces con el pacto de obras? Quedó abolido. Dios entonces dijo: bueno, ahora sí, ya ese pacto ya no más, ahora solo el pacto de gracia. Quedó abolido el pacto de obras. Y esta pregunta es muy importante. Porque si nosotros decimos que el pacto de obras ha sido desechado, ha sido abolido, entonces estaríamos diciendo que Dios ahora no le exige a todos los hombres obediencia. Pero eso no es cierto, porque eso no es lo que dicen las Escrituras. La realidad bíblica es que luego de que Dios maldijera a Adán, nada cambió con respecto a la ley de Dios en Adán. Nada. La responsabilidad del hombre de obedecer la ley de Dios había permanecido.
Adán sí quebrantó ese pacto de obras, pero él todavía estaba atado al pacto de obras y él debía obedecer la ley de Dios. Ahora, el problema para Adán era que él estaba muerto espiritualmente. Ese era su gran problema. Entonces él ahora ya no podía obedecer perfectamente como Dios requería su ley. La caída entonces no abolió el deber de Adán ni el de todos los hombres de obedecer la ley de Dios perfectamente. Y como veremos, el Evangelio tampoco la cambió. Nosotros muchas veces llegamos a pensar que, pensando incorrectamente de la gracia de Dios, que entonces Dios nos da el regalo y entonces ya nosotros no tenemos que cumplir nada. No, Cristo vino porque Dios requería de todos y cada uno de nosotros una perfecta obediencia a su ley. El problema de nosotros como Adán era que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios porque somos pecadores. Pero el Evangelio no quita la responsabilidad del hombre de cumplir la ley de Dios. Lo que el Evangelio nos enseña es que otro vino a cumplir la ley de Dios en nuestro lugar, el Señor Jesucristo. Él cumplió el pacto de obras que fue quebrantado por Adán en Edén, en nuestro lugar. Eso es lo que el nuevo pacto nos enseña, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si Dios no abolió la necesidad de los hombres de obedecer la ley, ¿qué ocurrió con el pacto de obras? Bueno, ese pacto de obras, como dijimos, continúa vigente para toda la humanidad, para toda la descendencia de Adán. Y eso es lo que vimos, por ejemplo, en Efesios 2:1, el argumento de Pablo, que todos nosotros por naturaleza somos hijos de ira. Por naturaleza. ¿Por qué hijos de ira? Porque estamos bajo la condenación del pacto de obras. ¿Y por qué estamos bajo la condenación del pacto de obras? Por ser descendientes de Adán. Entonces todos nosotros estamos bajo la maldición del pacto de obras. Y todos nosotros hemos quebrantado en Adán ese pacto. A pesar entonces de que Dios no abolió ese pacto, lo que sí abolió fue que el hombre pudiera adquirir ahora la vida eterna intentando obedecer la ley. Dios dijo, ya eso, Adán perdió toda posibilidad de ganar la vida eterna, pero el pacto de obras sigue vigente. Ahora todos los hombres están bajo su maldición y ninguno puede alcanzar la vida eterna tratando de cumplir la ley. Entonces Dios no le siguió ofreciendo la vida eterna a los hombres por obedecer su ley, porque ahora les era imposible. Si Dios hubiera hecho eso, estaríamos todos perdidos, todos perdidos. Y lo que hizo entonces, en vez de decirle al hombre, bueno, ahora usted es un pecador, ahora va a ver cómo hace para cumplir la ley, porque eso era imposible, ya el hombre merecía morir. Lo que Dios hizo fue implementar en su misericordia ese plan de salvación ejecutado en el tiempo y en el espacio, ese plan de la redención. ¿Para qué? Para su gloria. Y eso es lo que en teología llamamos el pacto de gracia. ¿Cómo podemos entender entonces el pacto de gracia? Bueno, vean lo que dice la Segunda Confesión Bautista de Londres en el capítulo 7, párrafo 2. Esto es como los reformadores entendían el pacto de gracia. Además, ya que el hombre, por razón de su caída en el pecado, se colocó a sí mismo bajo la maldición de la ley de Dios, escuchen el lenguaje, le plació al Señor hacer un pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. El hombre cayó bajo la maldición de la ley, entonces a Dios le plació ahora, o sea, por gracia, establecer un pacto de gracia. En ese pacto Dios le ofrece libremente la salvación y el perdón de pecados a los pecadores por Jesucristo. Entonces,
El pacto de gracia no es otra cosa más que la ejecución o la puesta en marcha del pacto de la redención. Y ese pacto de gracia que va a ser revelado, como vamos a ver, paso a paso, poco a poco, en todos esos pactos del Antiguo Testamento, va a ser formalmente establecido en el nuevo pacto hecho en la sangre del Señor Jesucristo. Entonces el pacto de gracia es eso, es la puesta en marcha, la ejecución de ese pacto de la redención hecho en la eternidad. Ustedes tienen ahí un gráfico en sus materiales, en donde podemos explicar gráficamente la teología pactual bíblica. Ustedes pueden ver ahí ese pacto de la redención que es hecho en la eternidad. Fue por ese pacto de la redención que Dios entonces decidió crear todo el universo. Y fue por ese pacto de la redención que Dios entonces entró en un pacto con el hombre, con Adán, un pacto de obras. Cuando viene la caída, como ven ahí en ese cuadro, Dios pone en marcha entonces el pacto de gracia. Y como ven ahí, Dios va entonces a revelar poco a poco, paso a paso, como decían los reformadores, el pacto de gracia. En Adán, como vamos a ver ahorita, en Noé, en Abraham, en Sinaí y con David, todos esos pactos nos revelan a nosotros el pacto de gracia. Pero ese pacto de gracia va a ser establecido en el nuevo pacto, en la persona de Jesucristo. Y ese nuevo pacto entonces, como dice Hebreos 11, por ejemplo, ese nuevo pacto va a tener una aplicación de todos sus beneficios de una manera retrospectiva hasta Adán y una manera prospectiva hasta nosotros. La aplicación de los beneficios de ese nuevo pacto, como vamos a ver, fue aplicada retrospectivamente hasta Adán y prospectivamente hasta nosotros. Ahora, hay dos términos que son importantes que entendamos para poder entender lo que es la teología pactual. Es el término de lo que debemos entender por la administración de un pacto, ¿okay? Que no es otra cosa más que la manera en la que Dios ejecuta un determinado pacto, es la administración, y la sustancia del pacto. La sustancia del pacto es el pacto en sí, es en lo que consiste el pacto. ¿Okay? Entonces, y esto es importante, ¿por qué? Porque nuestros hermanos presbiterianos, por ejemplo, entienden que el pacto de gracia es de la misma, o sea, tiene el mismo contenido que todo el resto de los pactos en el Antiguo Testamento. Entonces ellos dicen que el pacto de gracia es el pacto de Abraham, el pacto en Moisés y el pacto con David. Ellos dicen el pacto de gracia fue administrado también allá, en aquellos pactos. Y es por eso que ellos dicen entonces, si el pacto con Abraham era el pacto de gracia también, y Dios en ese pacto de gracia le prometió o le dijo a Abraham que debía circuncidar a sus hijos, porque eran sus hijos, entonces los creyentes debemos bautizar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Abraham estaba también bajo el pacto de gracia. Pero eso no es lo que nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a ver que la sustancia del pacto de gracia es la misma que el nuevo pacto, nada más. El pacto con Abraham no fue el pacto de gracia, ni el pacto de gracia fue administrado en el pacto con Abraham, sino que fue revelado, fue prometido en ese pacto, no fue administrado ahí. Y vamos a ver poco a poco cómo esto tiene importancia para nosotros. Entonces veamos cómo inicia esta revelación del pacto de gracia.
Es claro que en esa promesa de redención, en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, el lenguaje que Dios usa en esos versículos es un lenguaje militar. La narrativa desea enfocar el triunfo de Dios rescatando al hombre. Lo que tiene preeminencia ahí no es la salvación de Adán, sino deshacer la deshonra que ha sido hecha contra la gloria de Dios. Ese es el fin. Y hay algo que nosotros debemos tener muy claro. El propósito principal del Evangelio no es la salvación del pecador. El propósito principal del Evangelio es la gloria de Dios. El propósito secundario es la salvación del pecador. Todo, Dios todo lo ha hecho para manifestar su gloria, inclusive salvar. Entonces el propósito de la salvación no es el beneficio del hombre, primariamente es la gloria de Dios. Cuando Dios entonces se glorifica a sí mismo, como consecuencia el hombre se ve beneficiado con la salvación. Pero eso debemos tenerlo muy claro. La prioridad de Dios no es el hombre, es Él mismo. Porque Él es el ser supremo. Él es el ser más excepcional que existe. Y por lo tanto lo mejor que Dios puede hacer es manifestar quién es Él a toda su creación. Entonces, ¿cómo lo hace eso? En la cruz de Cristo. Entonces, como vemos, el pacto de la redención, esa promesa, ese pacto de Dios en la eternidad entre las tres personas de la Trinidad, en donde juraron glorificarse a sí mismo en la salvación de pecadores, se comienza a vislumbrar ya en Génesis 3:15. Y es por eso que desde los padres de la iglesia, en los primeros siglos de la historia de la iglesia, le llamaron a Génesis 3:15 el protoevangelio, el primer evangelio. ¿Quién predicó por primera vez en el mundo el evangelio? Dios. Él lo predicó y se lo predicó a Adán y a Eva. ¿Y cuáles eran esas promesas que Dios le hizo a Adán? Ya leímos Génesis 3. Dios le promete ahí una enemistad perpetua entre la mujer y Satanás, ¿cierto? Dios no le permite a Satanás conquistar a toda la humanidad desde el principio. Dios iba a tener su pueblo desde el principio, los hijos de la mujer. Le prometió Dios entonces una enemistad con la mujer a la cual él había engañado. Y esto sería una bendición para la humanidad. Segundo, le promete enemistad entre los hijos de Satanás y los hijos de la mujer. Y lo que Dios le promete a Satanás en Génesis 3:15 es lo que hemos visto a lo largo de toda la humanidad. Los hijos de Satanás en contra de los hijos de la mujer, en contra del pueblo de Dios. Siempre iba a haber una rivalidad, un odio, una enemistad. Ambos grupos serían siempre enemigos irreconciliables. Y esto lo vemos a partir de Génesis capítulo 4, donde se nos narra que la enemistad entre ¿quiénes? Entre Caín y Abel, a quien la Biblia llama Caín el hijo del diablo, el hijo de Satanás, y Abel el hijo de la mujer. Esta es la realidad de la historia bíblica. Set y su descendencia en contra de ¿quiénes? De los hijos de Satanás. Noé y su familia contra el mundo. Moisés e Israel contra Egipto. Y más adelante la Biblia refleja la rivalidad, Apocalipsis capítulo 12, entre el mundo y la iglesia. Dios prometió siempre preservar un pueblo que sería heredero entonces de la salvación que le fue prometida a Adán y a Eva. Tercero, Dios le prometió en Génesis 3:15 enemistad entre Cristo y Satanás. Esa promesa contenía otra rivalidad, la simiente particular de la mujer y Satanás. En Génesis 3:15 leemos, y esta, hablando de la simiente de la mujer, literalmente en hebreo podríamos traducirlo, y este, masculino, un término masculino en el hebreo, y este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
decir, no solo habría una enemistad entre esos dos grupos, sino entre individuos específicos. La simiente de la mujer, un varón y Satanás. Y esa simiente singular de la mujer no es otro más que Cristo. Y Cristo entonces vino al mundo, ¿para qué? Para destruir lo que Satanás había hecho, para que Dios fuera glorificado. Pero lo hizo, ¿cómo haría esto? Sufriendo Él el castigo que debía merecer Adán y Eva por su pecado. Él sería herido en el calcañar, no Adán ni Eva, Cristo, la simiente. Y eso lo vemos en todo el ministerio del Señor Jesucristo. Siempre constante ataques por parte de Satanás. Ahora, esa simiente en esencia es el corazón de la promesa que encontramos en Génesis 3:15. Esa promesa es el corazón de lo que va a ser ampliado y revelado en mayor proporción en el resto de los pactos en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué se le prometió a la humanidad en esa transacción de Dios con Adán? Bueno, que la simiente vendría de la mujer, como dijimos. Y en el relato de Génesis es claro que Eva refleja esa esperanza. Eva escucha la promesa que de ella vendría ese Salvador que ella necesita. Y cuando nace su primogénito, ella le pone Caín. Ustedes saben lo que significa Caín. Caín significa he aquí. He aquí. Cuando nace Caín, Eva toma a su hijo y dice, he aquí mi Salvador. Obviamente Caín no era su Salvador. Eva no lo sabía. Pero ella oyó a Dios decirle, de ti vendrá el Salvador tuyo. Y ella pensó que era el primer hijo que iba a tener. Tomó a Caín y dijo, he aquí mi Salvador. Obviamente Caín no era. Pero en esa frase, Eva estaba expresando que ella había entendido la promesa de Dios. Ella tenía esperanza. Y ella esperaba que ese niño que tenía en sus manos era la simiente prometida. Pero Dios había prometido usar la mujer para traer al mundo a Cristo. Luego la Biblia, como veremos más adelante, le promete esa simiente prometida ¿a quién? A Abraham. Luego, esa promesa avanza aún más y dice que sería un hijo de David. Y al final del Antiguo Testamento, Israel está esperando a un rey, a un profeta y un sacerdote. Por 400 años esperaron hasta que vino el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que en el momento justo vino al mundo como un hombre de María. Paso a paso, entonces esa promesa revelada a Adán y a Eva en Génesis 3:15 iba a ser cada vez más revelada. Pero esa simiente entonces debía ser un hombre como el primer Adán. ¿Por qué? Porque fue el hombre quien transgredió el pacto de obras. Era el hombre el que necesitaba ser redimido. Era el hombre el que había quebrantado el pacto. La simiente entonces sería, como dice Mateo, hijo de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Nos, Lucas, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. La genealogía de Lucas. Eso es sumamente importante. La simiente prometida en Génesis 3:15 debía ser un hombre. Algo que Lucas deja muy claro, fue hijo de Adán, hijo de Dios. Un hombre como nosotros, porque nosotros debíamos ser redimidos. Si el Hijo de Dios no se hubiera hecho hombre, no habría posibilidad para que nosotros fuésemos redimidos. Un hombre quebrantó el pacto de obras, un hombre debía cumplirlo para salvar a su pueblo. Un hombre, no Dios. Dios no quebrantó el pacto, fue el hombre. Entonces el hombre debía cumplirlo. Y por eso Jesús tenía que ser un hombre. La segunda buena noticia de esta promesa en Génesis 3:15 es que la simiente vendría a destruir a Satanás.
Eran enemigos. Su misión era deshacer las obras del diablo. Y lo que es evidente en Génesis 3:15 es la realidad de la victoria de esta simiente. Esta te herirá en la cabeza. ¿Qué significa cuando, si yo les dijera a ustedes, había una serpiente, una culebra, no una serpiente, no, una culebra en mi casa y le di por la cabeza? ¿Qué piensan ustedes que le pasó a la serpiente o a la culebra? Que murió. Eso es lo que está diciendo. Cuando nosotros queremos matar a una serpiente, le damos por la cabeza. Bueno, eso es lo que Dios está diciendo. Esa simiente que vendrá de Eva tendrá éxito y triunfará sobre Satanás. Le dará sobre su cabeza. La va a destruir. Colosenses 2:15 dijo, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El cumplimiento de esa promesa en Génesis 3:15. Imagínense lo que esa declaración de Dios significó para Adán y Eva. Yo pequé, yo merezco la salvación, pero tú vas a enviar a alguien que va a sufrir por mí y va a destruir todo lo que hizo Satanás. Imagínense la esperanza y el gozo que pudo haber producido en Adán y Eva. Tercero, la simiente sufriría en lugar del hombre, como ya dijimos. Y tú le herirás en el calcañar. Ese término que se traduce herirás es un término que implica gran violencia en el hebreo. Podría traducirse aplastar. Y tú lo aplastarás en el calcañar. Dios prometía entonces a la mujer un descendiente que vendría a estar en su lugar para recibir el castigo que ellos merecían. Cuarto, Dios provee la gracia para que ellos crean esa promesa. ¿De quién viene la fe? Según las Escrituras, de Dios. Y Dios provee en esa transacción con Adán en Génesis 3 la gracia para que ellos creyeran sus promesas. La única manera en la que el hombre podía apropiarse de las promesas de Dios era por fe. Adán y Eva debían creer la promesa que Dios les acababa de decir de esa simiente prometida para poder recibir las bendiciones que estaban allí. Justificados pues por la fe, dijo Pablo en Romanos, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Y es evidente en la narrativa de Génesis que tanto Adán como Eva creyeron el Evangelio. Ellos creyeron la promesa de Dios. Cuando Adán escucha la promesa, Adán se vuelve a su mujer, a quien, ¿cuál era el nombre que Adán le había puesto a su esposa? Génesis 2, varona. Es el nombre, varona, porque del hombre fue tomada, ¿verdad? Pero cuando Adán escucha la promesa de Dios, él se vuelve a su mujer y le pone Eva. ¿Qué significa Eva? Génesis capítulo 3, versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eso es lo que significa Eva, la madre de todos los que viven. ¿Qué está expresando Adán cambiándole el nombre a su esposa? Fe. Él ha escuchado, yo ya he muerto, estoy muerto espiritualmente por transgredir el pacto de obras, pero Dios ha dicho que de ti vendrá aquel que nos va a dar vida. Por eso le cambió el nombre. De ti vendrá el que nos va a dar vida. Y Adán creyó, y entonces le fue contado por justicia. Ya vamos a ver cómo Dios nos dice esto. Pero Eva también creyó la promesa, como les dije antes. Eva escuchó que de ella vendría el Salvador. Y nació su primer hijo y dijo, he aquí. Eva estaba equivocada pensando que ese primer hijo suyo era la simiente prometida. Pero eso no es lo que nos debe importar. Lo que nos debe importar es la manifestación de por qué ella le puso ese nombre a su primogénito. Porque ella tenía fe. Ella había creído la promesa que Dios le había dicho a ella. De ti vendrá.
Cuando nace su primer hijo, ella dice, este es. Ella había creído a Dios. Y Dios le proveyó esa fe. Quinto, Dios le provee la gracia para ser justificados delante de Él. Dios los justifica a ellos. ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva cuando pecaron contra Dios? Sus ojos fueron abiertos de la realidad de que ahora eran pecadores, transgresores. Intentaron ahora cubrir su pecado con sus obras, por sus esfuerzos, tejiendo hojas de higuera para cubrirse. Y Dios les dice, eso que ustedes acaban de hacer no vale, no sirve para nada. Sus obras no pueden tapar su pecado. Tiene que haber un sacrificio, sangre derramada, para que sus pecados puedan ser cubiertos, para que ustedes puedan ser justificados. ¿De quién sería ese sacrificio? De la simiente prometida. Sería el derramamiento de la sangre del Mesías lo que cubriría los pecados de Adán y Eva. Pero ¿cómo le ilustró Dios eso a Adán y a Eva? Haciendo el primer sacrificio en la historia del mundo. ¿Qué dice Génesis capítulo 3? Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde vienen las túnicas de pieles? De animales. ¿Qué fue necesario para que Dios obtuviera esas túnicas de pieles? El sacrificio de esos animales. Dios sacrificó animales para enseñarle a Adán y Eva que ahora, para poder ser justificados de su pecado, Dios requería sangre. Ahora, esos animales tipificaban a Cristo. Eran un símbolo de lo que Cristo haría. Él sería sacrificado, ¿para qué? Para poder limpiar y justificar a todo su pueblo, desde el principio de la creación. Pero Dios entonces sacrifica a los animales y les dice, es con sangre que ustedes pueden ser justificados. Con la sangre de un animal, de un sustituto. Y Dios entonces viste a Adán y Eva con pieles. Y eso era un acto de gracia de parte de Dios. En lugar de castigarlos eternamente, Él sacrifica a un animal en lugar de ellos. Y esas vestiduras, ¿qué es lo que representan? La justicia perfecta de Cristo, con la cual los creyentes que hemos creído el Evangelio y que estamos ahora en el nuevo pacto, como veremos, hemos sido vestidos. ¿Ok? Un teólogo reformado dijo esto: esta promesa de Génesis 3:15, de inestimable valor para nosotros, ella contiene los elementos esenciales de la promesa de redención que se desenvolverá y expandirá en las generaciones que le siguen. En la misma ocasión que la maldición fue pronunciada sobre Adán y Eva, la simiente del Evangelio fue echada dentro de la narrativa. Nosotros debemos, cuando leemos Génesis, debemos quedar boquiabiertos. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Pero no debemos quedar más asombrados de cómo Dios manifestó su gracia al prometer salvación a pecadores como nosotros. En Génesis, después de que el hombre transgrediera el pacto de obras. ¿Cómo estamos de tiempo? Sabemos.
¿20 para las qué? Ok. Veamos entonces ahora el pacto de Dios con Noé. Los hombres entonces ya no estaban bajo el principio de obras, ya el pacto de obras estaba vigente, pero ellos ya no estaban bajo el principio de obras, es decir, haga esto y ganará la vida eterna. Eso fue para Adán. El hombre ahora estaba bajo la maldición del pacto de obras, habiendo quebrantado aquel pacto. Y ahora entonces debía basar su aceptación por Dios en base a su fe, a esa promesa que Dios le había dado. La única manera entonces en la que los hombres pueden ser aceptados por Dios ahora era por fe, creyendo la promesa de Génesis 3:15. Y es claro que la humanidad no estaba en ignorancia de esa promesa. En Génesis 4 nosotros, por ejemplo, vemos que a Caín y Abel llevaban ofrendas a Jehová, ¿cierto? ¿Quién le había enseñado a Caín y Abel que ellos debían llevarles sacrificios a Dios ahora? Adán y Eva, sus padres. ¿Y dónde habían aprendido Adán y Eva que ellos debían sacrificarle cosas a Dios para poder estar bien con Dios? Dios mismo, cuando sacrificó a aquellos animales. Entonces había venido un patrón, Dios le enseñó a Adán y a Eva que esto es lo que ellos debían hacer para estar bien con Él ahora. Y entonces Adán y Eva le dicen a sus hijos, vean, el día del Señor ustedes tienen que llegar a Dios con sacrificios. Si no, Dios no los va a aceptar. Ahora, ¿qué sacrificios debían llevar ellos? Sacrificios de sangre. Ellos deben llevar animales para sacrificar, ilustrando lo que ellos merecían y esa sangre que entonces ese sustituto derramaría en su lugar. Eso es lo que los sacrificios representan. Ellos deben llevar animales. Sin embargo, a pesar de eso, los hombres, no ignorando lo que Dios requería de ellos, leemos esto en Génesis 6:5. Y quiero que vayamos viendo cómo vamos a ir avanzando en el Antiguo Testamento. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. En el versículo 12 del capítulo 6 leemos, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todos los hombres vivían así. Todos los hombres en incredulidad, menos los hijos de la mujer. Vea lo que dice, que continúa diciendo Génesis capítulo 5. La genealogía de Adán, en Génesis capítulo 5, leemos en el versículo 28 y 29 lo siguiente. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. ¿Qué significa Noé? Versículo 29, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Que, de nuevo, la misma pregunta que nos hicimos con Eva. ¿Qué estaba demostrando Lamec? Lamec estaba demostrando que esa promesa de la simiente prometida estaba siendo enseñada de generación a generación y que los hombres la estaban creyendo. Lamec, así como Eva, había creído la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15 y Lamec vio a su hijo y dijo, este será quien nos va a salvar. Este será nuestro Salvador. De nuevo, Lamec estaba equivocado porque no fue Noé. Pero lo que expresa
El nombre que Lamec le puso a su hijo era la fe que había tenido en la promesa que Dios le había hecho a Eva. Y la prueba de que esa promesa estaba siendo enseñada entre los hombres, entre los hijos de la mujer. Este fue lo que pensó Lamec: será quien nos libre de la maldición de Dios. Esta es la esperanza para nosotros. Obviamente no era Noé, como dijimos, ¿verdad? Sería el Señor Jesucristo. Pero Noé sí proveyó para su familia una salvación temporal, ¿verdad? Lo salvó del diluvio, como vamos a ver. Y la maldad era tan grave en el mundo que leemos lo siguiente en Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Entonces, Dios decide no solo que la maldad del hombre era tan grave que decide acortar la vida del hombre a 120 años, pero además decide juzgar al mundo por su pecado. En Génesis 6:13 Dios le dice lo siguiente a Noé: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Haber hecho eso con Adán hubiera sido justo. Pero por 1600 años Dios fue paciente con el hombre hasta que llegó a este punto para destruirlo por causa de su maldad. 1600 años Dios ha sido paciente con los hombres. Ellos se han reproducido y multiplicado, y lo único que Dios puede ver en la tierra es la maldad de los hombres, su rebelión contra Él. Y Dios decide entonces destruirlos a todos, a toda carne, a todos excepto a Noé. ¿Por qué a Noé no? Porque era diferente a todos los hombres. ¿Era Noé diferente a los demás? No, él era un pecador. Él estaba por naturaleza hijo de Adán y por lo tanto por naturaleza era hijo de ira. Lo que diferenciaba a Noé del resto de la humanidad era que Dios había derramado su gracia sobre él, que Noé había hallado gracia delante de Dios. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. De no haber sido por el pacto de la redención, por ese pacto de gracia que Dios puso en marcha después de la transgresión del pacto de obras, esa gracia de Dios no hubiera sido posible ser dada al hombre, y entonces el hombre hubiera merecido la destrucción. Pero porque Dios había decidido derramar su gracia sobre los hombres para su gloria, es que ahora había esperanza aún para la humanidad. Ahora, para juzgar el mundo, como nosotros sabemos, Dios decidió enviar un diluvio de enormes magnitudes, un diluvio mundial. Ese diluvio sería una ilustración del juicio de Dios sobre el pecado. ¿Qué le pasó a toda la creación por causa del pecado? Todo fue destruido. Las cosas no serían las mismas que como al principio de la creación. Todo sería cambiado. Ahora, detrás de ese juicio venidero, Dios había decidido hacer un pacto con Noé. Detrás de esa promesa de juicio, de una destrucción total, Dios había decidido entrar en un pacto con Noé, con el fin de salvarlo a él y a su familia, y entonces continuar ejecutando ese pacto de gracia. Entonces veamos lo que dice Génesis 6, versículos 18 y 19. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Esta es la primera mención de ese término pacto en toda la Biblia. Como dijimos,
Eso no implica que lo que vemos antes, o que antes Dios no había hecho pactos con el hombre, como ya vimos. Con Adán, claramente Dios hizo un pacto. Pero esta es la primera vez en la que se menciona en las Escrituras ese término pacto. Y lo interesante es que en este pacto se incluye no solo a Noé, sino que se incluye también a su familia y también se incluye a todos los animales de la tierra. Todos ellos serían salvados del juicio de Dios que vino por la causa de la maldad del hombre. Y en eso consistía el pacto de Dios con Noé. Y en ese pacto Dios le da ciertas estipulaciones a Adán. Algo que Adán debía hacer. Él debía construir un arca. Él le da órdenes específicas para construirla. Exactamente la medida de cada cosa. Dónde debía tener la puerta. Todo se lo dice Dios. Y dice la Biblia que Noé lo hizo así. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y el autor de los Hebreos dice que lo hizo por fe. En Hebreos 11. Imagínense, en donde está viviendo Noé es un lugar totalmente desértico. Ahí nunca llovía. Por siglos. Y de pronto surge un hombre que dice que Dios le ha dicho que tiene que construir un arca. Porque viene un diluvio. Todos los hombres tienen a Noé por loco. Pero Noé sigue construyendo el arca a pesar de lo que los hombres le dicen. ¿Por qué? Porque Dios le ha hablado. Y Dios le ha dicho. Y Dios ha entrado en un pacto con él. Y lo hizo exactamente como Dios le dijo. Dios entonces, como leemos en Génesis 6, trae un diluvio. Le ordena entonces a Noé a entrar en el arca por 40 días y 40 noches. Dios entonces descarga, abre los cielos y descarga aguas torrenciales sobre la tierra que terminan destruyendo a todos los animales, a toda la tierra, todo lo que tiene vida. Y todo por causa del pecado del hombre. Ahora, ¿qué beneficio le trajo ese pacto a Noé? Bueno, primero su salvación. Por causa de ese pacto, Dios había decidido derramar su gracia sobre Noé, como lo hizo con Adán. Dios le concedió la fe a Noé para creer en su palabra, para creer que él traería juicio, para creer que él debía construir esa arca y que si la construía como Dios decía, él podría entrar y entonces ser salvo de ese juicio venidero. Como dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tengan presente el orden de las cosas. Primero, Noé creyó y después obedeció. Primero viene la fe y después entonces la obediencia. Y entendiendo entonces el orden establecido en el Nuevo Testamento que fue por gracia, fue que entonces Noé creyó a Dios. Y así entonces Noé experimentó la salvación de ese juicio temporal de Dios. Segundo, el beneficio para Noé de este pacto era la salvación y preservación del pueblo de Dios. El pacto de Dios con Noé iba a permitir que la promesa de Dios con respecto a esa simiente de la mujer continuara vigente. Si Dios hubiera destruido toda la humanidad, como les dije ayer, esa promesa no hubiera podido cumplirse. Porque ¿de dónde vendría entonces la simiente? Dios hizo un pacto con Noé específicamente para preservar la promesa que hizo en Génesis 3:15 de una simiente de la mujer que vendría a salvar al hombre de sus pecados para la gloria de Dios. También para preservar al pueblo de Dios. Porque de ahí vendría Abraham, de ahí vendría Israel y de ahí vendría el Mesías. De nuevo, en Lucas 3:36, vean lo que se nos dice. Que Jesús es hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Dios preservó a Noé, ¿para qué? Para traer al Señor Jesucristo.
Noé fue salvado y Dios le ordenó multiplicarse sobre la tierra con el fin de traer al mundo al Redentor, a la simiente prometida. El arca tipificaría a ese Cristo, a ese Salvador. Todos los que estuvieran dentro del arca serían salvos, Noé y su familia, así como todos los que estén dentro de Cristo, unidos a Cristo, serían salvos del juicio que va a venir después. Entonces, esa arca tipificaba a Cristo. Y Noé nos apuntaba entonces a Cristo, al Redentor. Y el pacto con Noé era una promesa que nos apunta al nuevo pacto. Lo revela en cierta manera. Ahora, ¿quién sabe qué significa esa palabra sacramento? Quizás la escuchamos y decimos, eso suena muy católico, por favor, hermano, eso no lo mencione aquí. Sacramento literalmente significa una palabra visible. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los católicos romanos ellos dicen 7 sacramentos, ¿verdad? Los reformadores hablaban de los sacramentos, pero hablaban de 2 sacramentos. La cena del Señor y el bautismo. 2 palabras visibles, ¿verdad? Es decir, el bautismo nos permite a nosotros ver ilustrado el Evangelio. Como un pecador, porque está unido a Cristo, ha muerto con Él y ha resucitado con Cristo a vida eterna, ¿verdad? Y la Santa Cena nos permite ver a nosotros, nos ilustra a nosotros el Evangelio. A Cristo, el cuerpo de Cristo sacrificado, su sangre derramada para nuestro beneficio. Entonces, por eso se llaman sacramentos, porque son palabras visibles. Bueno, ¿cuál fue el sacramento en el pacto noéico? O el pacto con Noé. ¿Qué estableció Dios para recordar ese pacto que Él hizo con Noé? El arco iris. Esa fue la señal. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Nosotros entonces vemos el arco iris. Cuando nosotros veamos el arco iris, eso debe ser para nosotros algo precioso. Nosotros vemos el arco iris y sabemos que Dios se acuerda de su pacto. Más aún, vemos el arco iris y recordamos que Dios se acordó de su pacto y guardó la tierra y preservó a la humanidad con el fin de traer al mundo al Salvador. Nosotros decimos, gloria a Dios, porque todo lo hiciste y guardaste tu pacto para traer a nuestro Salvador. Cada vez que veamos el arco iris debemos pensar en eso. Cómo Dios fue tan fiel a su palabra, a esa promesa que había dado, para traer al Mesías. ¿Cómo estamos de? Ok. No sé si hacemos, hay un break, ¿verdad? Un coffee break, creo. ¿O no? Sí. Ok, entonces si quieren, hacemos el receso y ahorita seguimos.